Sí, es el torpedo Mark 14. ¿Tantas preguntas? ¿Quién inventó el Mark 14? ¿Qué era el Mark 14? Mark. ¿Por qué era el Mark 14? Los orígenes del torpedo Mark 14 son poco notables. La Marina de los Estados Unidos contaba con un torpedo perfectamente utilizable, el Mark X, que data de la Primera Guerra Mundial. Pero este rifle presentaba varias deficiencias para principios de los años 30. Su casi cuarto de tonelada. La ojiva era sustancial, pero los nuevos barcos de guerra habían sido diseñados para resistir peores. Su alcance efectivo y velocidad también se describirían mejor ahora como incómodamente cercanos y pedestres, con una serie de destructores en muchas marinas de guerra que entraban en servicio ostensiblemente teniendo velocidades máximas que eran simplemente más rápidas que el Mark X, lo que significa que un simple giro y huida por unos pocos miles de yardas sería una escapatoria garantizada al 100% para estos barcos y algunos cruceros no eran mucho más lentos. La introducción de los nuevos submarinos de flota más grandes significaba que, aunque se mantendría el diámetro de 21 pulgadas, los tubos de torpedos en sí podrían hacerse más largos para acomodar un torpedo más largo que entonces tendría más combustible y un motor más avanzado, así como el peso corporal adicional de un tripulante y explosivos. El trabajo de diseño comenzaría en 1931 y finalmente produciría un arma capaz de viajar casi 3 veces más lejos que el Mark X cuando iba a velocidades similares, o alrededor de 1000 yardas más que el arma más antigua a velocidades sustancialmente más altas. Se estaba realizando otro trabajo para intentar mejorar la velocidad a la que el torpedo realmente se nivelaría a su profundidad de crucero diseñada, así como un trabajo adicional para asegurar que el giroscopio, que era una parte clave para mantener el torpedo en línea recta, permaneciera alimentado durante todo su viaje, mientras que un número de barcos en la Primera Guerra Mundial habían sido hundidos o enviados a empacar por impactos de un solo torpedo debido a la falta de protección submarina, ya sea relativamente o, en algunos casos, completamente. Los barcos más nuevos contaban con amplios sistemas de defensa contra torpedos, y los más antiguos se estaban reacondicionando con protuberancias. Esto implicaba que los torpedos debían evolucionar. Por supuesto, podrías empacar más explosión, lo cual siempre era bueno, pero el arma en sí tenía restricciones de tamaño incluso en los submarinos más nuevos. Entonces podrías probar la nueva técnica que se había derivado de las observaciones de explosiones submarinas en la Primera Guerra Mundial, especialmente las de las llamadas minas magnéticas alemanas, que se habían confirmado en las pruebas posteriores a principios de los años 20, y eso era optar por un bajo quilla para detonar. Si bien esto es una parte fundamental del diseño moderno de torpedos, en el periodo de entreguerras era completamente nuevo y también enfrentaba un problema bastante considerable. Hasta entonces, los torpedos usaban detonadores de contacto, pero uno que se desplaza más profundo, debajo de la quilla del objetivo, no golpearía nada. ¿Cómo lo activarías en el sitio adecuado? La solución parecía ser el bastante bruscamente nombrado Mark VI Exploder. Este era un nuevo tipo de detonador que no dependía del contacto físico, sino del cambio en el campo magnético creado por los metales ferrosos que componían el casco y los principales sistemas internos de los buques de guerra modernos. Cuando el arma pasaba a esta perturbación magnética, esto activaría el detonador. Parecía una solución ideal, y otras marinas también desarrollaban dispositivos similares. Los alemanes iniciaron la tendencia con la mina mencionada, pero los británicos también trabajaban en un detonador similar. Sin embargo, fue en este punto donde los problemas comenzarían a surgir. El trabajo en el Mark VI se veía paradójicamente como una tecnología absolutamente secreta, a pesar del hecho de que se inspiró en lo que en ese momento era una tecnología de una década de antigüedad que había sido utilizada por otra nación. Esta paranoia llegó al punto de que una vez que se escribió el manual que describía cómo funcionaba el nuevo detonador, se guardó en una caja fuerte, donde nadie que pudiera usar realmente el dispositivo en servicio tendría acceso a él, presumiblemente en un sótano detrás de un letrero que decía «Cuidado con el leopardo». Surgirían más problemas durante las pruebas. Las pruebas de cada nación en sus propios dispositivos de detonación magnética se llevaron a cabo en las áreas del océano a las que tenían acceso, como era de esperarse.
Y esto significaba que la sensibilidad del detonador y el cambio relativo en el campo magnético que inducía el casco de un barco era relevante solo para esa y algunas áreas similares del mundo, lo cual era algo que volvería a atormentar a todas las marinas que intentaron usar esta tecnología en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que el campo magnético de la Tierra varía en diferentes partes del planeta. Varía según la ubicación, especialmente por latitud, pero la composición geológica local e incluso a veces la época del año también pueden afectar la fuerza de este campo. Por lo tanto, esto podría resultar en un torpedo que se configuró en un lugar pero se disparó en vivo en otro lugar, ya sea que no funcione en absoluto ya que un campo magnético más débil no activaría el detonador o explote demasiado pronto ya que un campo más fuerte activaría los detonadores casi en el momento en que estuvieran activos. El primer problema afectaría en gran medida a los alemanes y el último problema afectaría en gran medida a los británicos hasta que se establecieran soluciones durante la Segunda Guerra Mundial. Pero dado que este aún no era un factor conocido, la Marina de los Estados Unidos recopiló con gusto información basada en pruebas alrededor de las regiones ecuatoriales del mundo y desarrollaría las sensibilidades del explotador Mark VI basado en estos datos. Una vez que se realizaron estas pruebas de investigación, el nuevo torpedo Mark XIV prometía ser una nueva y letal adición al arsenal de la Marina de los Estados Unidos. Con los primeros torpedos de producción en marcha, todo lo que quedaba eran algunas pruebas de fuego en vivo para determinar que todos los diversos sistemas que se habían unido estaban funcionando, como se pretendía, en sincronía entre sí. Pero aquí, la determinación del Congreso de estrangular a la Marina de los Estados Unidos, de cada níquel y centavo suelto, salió a la luz, así como la relación algo desarticulada entre varias juntas de desarrollo, todas las cuales aparentemente estaban trabajando para el mismo objetivo. La propia Marina ofreció un viejo destructor que estaba destinado a ser chatarra como objetivo, pero no querían el gasto adicional de tener que reflotarlo y la pérdida de valor de chatarra que implicaría volar grandes partes de él, por lo que insistieron en que la Oficina de Ordenanzas pagara cualquier costo involucrado en las pruebas de lo que ellos veían como el torpedo de la Oficina de Ordenanzas. Biward se negó a pagar, por lo que las pruebas de fuego real nunca se realizaron realmente. También estaba el costo del propio arma. A $10,000 por torpedo, en dinero de los años 30, cada arma costaba casi tanto como un caza F-2F completamente nuevo de entonces, y una vez entregado, la United States Navy era algo reacia a volar tal inversión a menos que absolutamente tuvieran que hacerlo. Y así se decidió que cualquier prueba que se pudiera hacer en el futuro no usaría una ojiva viva, sino que se instaló una ojiva falsa hecha de pesos de equilibrio únicamente para asegurar que el torpedo permaneciera equilibrado en su recorrido y no actuara como un gigantesco delfín explosivo. Junto con esto, había problemas para conseguir suficientes torpedos para la flota en primer lugar. Aunque eran municiones, un torpedo es mucho más complejo, y tarda mucho más en construirse que un proyectil para un cañón naval, incluso un proyectil de acorazado. Recuerda, los torpedos son efectivamente pequeños submarinos kamikaze autoguiados, por lo que a menos que tengas una gran fábrica y una extensa línea de producción en marcha, solo verás unos pocos producidos cada año. Después de experimentar serios problemas en la Primera Guerra Mundial, habiendo recibido en el transcurso de toda la guerra solo suficientes torpedos para un par de enfrentamientos importantes, la Marina de los Estados Unidos había invertido fuertemente en expandir la producción de torpedos, especialmente en previsión de las vastas cantidades de torpedos que serían necesarios para la enxambre Clemson y sus líderes, los cruceros de la clase Omaha. Pero el Tratado Naval de Washington había visto a la mayoría de esa flota en particular enviada a la reserva o al desguace, así como la financiación general prácticamente colapsó, por lo que varios millones de dólares de inversión en la producción de torpedos desaparecieron casi tan rápido como se había construido la fábrica. Todo esto significaba que para los años 30 había precisamente una fábrica capaz de diseñar, construir y probar torpedos, lo que también significaba que no había nadie que pudiera verificar el rendimiento declarado del Mark XIV, a pesar del sesgo bastante obvio que tendría el fabricante al informar, es decir, que por supuesto todo era absolutamente perfecto.
Los pequeños presupuestos disponibles también significaban pequeños pedidos, lo que implicaría menos máquinas y menos trabajadores, por lo que incluso cuando la Marina de los Estados Unidos comenzó a acelerar el ritmo de construcción a medida que avanzaban los años 30 y comenzó a pedir más y más torpedos, la fábrica perpleja se encontró luchando para mantenerse al día con la creciente demanda y expandirse al mismo tiempo. Con pedidos entrantes para torpedos de submarinos, torpedos de destructores, torpedos aéreos y torpedos adecuados para botes PT, comenzó a acumularse un retraso bastante grande, con una producción de torpedos que promediaba poco más de media docena de todos los tipos combinados. Cada semana, e incluso a finales de los años 30, cuando la fábrica había alcanzado sus límites de expansión, se estaba acumulando un retraso de cientos y luego miles de torpedos. Esto hizo que la Marina de los Estados Unidos estuviera más reacia que nunca a arriesgar perder incluso uno de los preciados stock del Mark XIV en cualquier prueba de fuego real. Se tomaron medidas de emergencia hacia el final de la década. La antigua fábrica que la Marina de los Estados Unidos había dirigido brevemente durante y poco después de la Primera Guerra Mundial, que había sido cerrada, se reinició después de algunas maniobras políticas bastante astutas por parte de la Marina de los Estados Unidos, ya que el primer intento de hacerlo fue bloqueado por políticos que estaban más preocupados por su reelección que por el interés nacional, y que por lo tanto estaban decididos a mantener la producción de torpedos en su estado particular. Este movimiento final, la apertura de la fábrica, logró elevar los niveles de producción a unos poderosos 3 torpedos por día, en contra de un objetivo de la Marina de los Estados Unidos de 50 por día. A medida que Europa se sumergía en la guerra, más dinero y producción continua se desbloqueó, pero la tasa de producción permanecería por debajo de la mitad del objetivo. En desesperación, la Marina de los Estados Unidos comenzó a subcontratar a varias otras empresas, incluyendo al fabricante de automóviles Pontiac, la American Cairn Company, que realmente perdió una oportunidad construyendo fragatas, así como un fabricante de cosechadoras y un número de otras empresas con títulos cada vez más improbables cuando se trata de, armas de guerra. Luego, por supuesto, la guerra llegó al suelo estadounidense en forma de la llamada de atención temprana en la mañana del Kido Butai a Pearl Harbor, y de manera bastante inconsiderada lograron explotar más de 200 de los cuidadosamente custodiados Mark XIVs en el proceso. Todo esto significaba que cuando los submarinos estadounidenses salieron en masa de varios puertos hacia su primera gran batalla, que era para salvar o al menos retrasar el asalto japonés imperial en Filipinas, estaban usando un arma que nunca había sido realmente probada en un disparo en vivo, de la cual tenían muy pocas en primer lugar y para la cual el manual de instrucciones para la parte más sensible y técnicamente avanzada del dispositivo estaba lentamente acumulando moho en una caja fuerte al otro lado del Pacífico. Pero con un asalto total japonés en marcha, los submarinistas de la Marina de los Estados Unidos iban a disparar sus torpedos a cualquier objetivo disponible, a pesar de la escasez. Esto, siendo básicamente el primer ciclo de disparo en vivo para el Mark XIV, fue cuando los problemas comenzaron a aparecer. A las pocas semanas del inicio de las operaciones comenzaron a llegar informes y no eran buenos. Se disparaban torpedos, pero los barcos, inconvenientemente, seguían a flote. Se habían observado torpedos navegando bajo los barcos sin explotar. En ocasiones, los misiles estallaban prematuramente o se estrellaban contra sus objetivos con el estruendo de toneladas de metal chocando contra un barco a gran velocidad, resonando en el océano y llegando a los operadores de hidrófonos en los submarinos estadounidenses. Pero pocos, si acaso alguno, estaban realmente haciendo su trabajo de explotar en el objetivo. Más preocupante aún, un número de submarinos simplemente desaparecían sin ningún signo o informe de enfrentamiento, ya sea de ellos o por parte del enemigo. Resultó que el Mark XIV tenía más de un problema, pero se estaban acumulando uno encima del otro, lo que al principio ocultó la magnitud del problema. Además de esto, la Oficina de Ordenanzas se negó absolutamente a aceptar las crecientes críticas y la creciente ira de los capitanes de los submarinos de los Estados Unidos, insistiendo en que su arma maravillosa era absolutamente perfecta y que en realidad era culpa de los submarinistas. Eran incompetentes y no usaban el torpedo correctamente, dijo Bjord. También reiteraron que no habría ninguna prueba, especialmente ahora cuando los torpedos se estaban gastando más rápido de lo que podían producirse.
Esto, a pesar de que los capitanes de ambos United States Ships Argo y United States Ship Sea Dragon, entre otros, incluso llegaron a romper el silencio de radio en medio de una operación después de haber disparado docenas de torpedos en ataques de manual solo para ver a los buques de guerra y transportes de la Armada Imperial Japonesa que estaban apuntando navegar serenamente hacia el atardecer sin apenas un rasguño de pintura en sus cascos para demostrarlo. El primer sospechoso no fue realmente el detonador Mark VI, sino la configuración de profundidad del torpedo Mark XIV. Aunque las soluciones de campo aún habían dado poco en términos de resultados, estas armas que habían sido reparadas por las tripulaciones a bordo de los submarinos, el Sitzonschissen, aunque no lograban dar en el blanco, al menos solo raspaban la pintura en lugar de molestar a los peces del lugar. La primera reacción del Bureau of Ordnance cuando se enteraron de esto fue recomendar acciones disciplinarias contra cualquier oficial de la Marina de los Estados Unidos que hubiera hecho alteraciones, ostensiblemente por un mantenimiento inadecuado del Mark XIV, que, seguían insistiendo, estaba absolutamente bien. Mientras tanto, en el mundo real, el recién ascendido almirante de división Lockwood había tomado el mando de los esfuerzos de los submarinos estadounidenses en la parte más activa de la campaña del Pacífico. Con el verano de 1942 acercándose, sus fuerzas habían disparado más de un año de producción del Mark XIV en alrededor de 6 meses, y tenían muy poco que mostrar por ello. Decidió que, decreto de Biward o no, iba a realizar algunas pruebas y llegar al fondo de esto. El United States Ship Skipjack fue acorralado para la tarea y se disparó un torpedo con una cabeza de guerra ficticia a una red de torpedos, establecida a 10 pies de profundidad, con el objetivo de que el torpedo perforara un agujero en la red al pasar, mostrando la trayectoria real del torpedo. Cuando enrollaron la red, los 10 pies no mostraron ningún agujero. Luego vino 15 pies, luego 20 pies. Finalmente, después de que se levantaron 25 pies de red, se reveló un agujero. A esa profundidad, solo un acorazado fuertemente cargado habría sido golpeado, e incluso entonces una ola de suerte podría llevar cualquier cosa, excepto la misma Yamato, lejos de tal torpedo. 2 pruebas más al día siguiente mostraron resultados similares, con la diferencia promedio entre la configuración de profundidad en el torpedo y la profundidad real a la que viajó fue de alrededor de 11 pies. Biward estaba absolutamente furioso de que sus instrucciones de no probar el torpedo hubieran sido ignoradas. Pero desafortunadamente para ellos y afortunadamente para los submarinistas estadounidenses, las noticias de las pruebas también llegaron al almirante King, jefe de operaciones navales en ese momento. Y si hay algo que King odiaba más que los enemigos de la Marina de los Estados Unidos, o los británicos, que en su mente a veces eran sinónimos, eran las personas que estafaban a sus marineros. A las pocas semanas de las pruebas, y poco después de una serie de visitas y cartas del almirante King, el tono de Biward cambió repentinamente. Ahora admitían que el torpedo estaba corriendo en profundidad. Poco después, uno imagina al almirante King detrás del oficial, retorciendo su brazo un poco más, y admitieron que no habían realizado ningún diseño o prueba adecuada del dispositivo de mantenimiento de profundidad. Las razones de este fracaso fueron múltiples, pero principalmente relacionadas con las muy pocas pruebas que se habían realizado antes de la guerra. En estos, se instaló una cabeza de guerra ficticia, como se describió anteriormente, pero esta cabeza de guerra era deliberadamente más ligera que la real. Esto se hizo para que el torpedo flotara a la superficie una vez sin combustible, facilitando su recuperación. Esto significaba que para alcanzar la profundidad deseada, el torpedo debía corregir considerablemente más hacia abajo de lo que hubiera sido necesario si la cabeza de guerra real más pesada hubiera estado a bordo. Así, con el explosivo real más pesado instalado, el torpedo se hundiría más de lo deseado. Esto se agravó por varios otros factores. El tamaño de la ojiva había aumentado levemente desde que el Mac 14 entró en servicio, haciéndola más pesada y arrastrándola más hacia abajo. Además, los dispositivos que medían la profundidad de un torpedo de prueba, tanto en tierra como el grabador incorporado, tenían errores de diseño que registraban resultados artificialmente poco profundos. El sensor de profundidad a bordo que se alimentaba en las aletas de control también estaba comprometido por su posición. Los dispositivos de medición de presión anteriores se habían montado a lo largo del cuerpo de un torpedo, pero el Mark XIV se instaló en la cola con forma de cono.
En esta área, donde el agua fluía de nuevo alrededor del torpedo y también estaba en las cercanías de la hélice, la presión del agua local era algo menor que el promedio para la profundidad dada, lo que daba al dispositivo de control de profundidad una lectura falsamente baja, y así el torpedo se hundía aún más. Esto último fue especialmente maravilloso, ya que este problema solo aparecería cuando el torpedo estuviera realmente en movimiento. Si simplemente colocas un arma en un tanque a una profundidad dada, por supuesto daría la lectura correcta, ya que el agua a su alrededor estaba relativamente estática. Solo una prueba real con un torpedo en movimiento rápido generaría y detectaría la burbuja de baja presión. El problema real, aunque pudo estar enmascarado por los otros errores en el dispositivo de grabación. A pesar de haber identificado el problema, en algunos submarinos estadounidenses, los capitanes simplemente redujeron al mínimo la configuración de profundidad. Ahora, los torpedos correrían a una profundidad donde deberían golpear el objetivo hasta implementar una solución permanente, mover el puerto del sensor de profundidad hacia el medio del cuerpo del torpedo en las armas nuevas. Para el verano de 1942, el Mark 14 finalmente estaba cerca de la profundidad adecuada. Sin embargo, ahora llegaban cada vez más informes de armas que simplemente se estrellaban contra un objetivo sin explotar, o explotaban muy corto, algo que había estado presente en pequeñas cantidades antes, pero que ahora representaría la mayoría de los fracasos. La Marina Imperial japonesa seguía irritantemente a flote, con la mayoría de los éxitos hasta la fecha atribuidos a la flotilla holandesa, con aportes ocasionales de los pocos submarinos británicos y aliados imperiales que aún estaban en el área operativa. Durante los próximos meses se lanzaron múltiples ataques a los portaaviones japoneses por submarinos estadounidenses afortunados, con más de una docena de torpedos que tenían el potencial de hundir varios portaaviones, terminando simplemente detonando en aguas abiertas, junto con varios otros que golpearían pero no explotaron y un par que por algún milagro realmente hicieron su trabajo y dañaron algo su objetivo. En ese caso particular fue el portaaviones Geo. Pero el barco sobrevivió, ya que otros 2 torpedos en la salva, que probablemente lo habrían terminado, fallaron completamente. Una vez más, la creencia inicial detrás de las líneas era que no había ningún problema, señor. El detonador magnético supersecreto debe estar funcionando perfectamente. Después de todo, nosotros lo inventamos. Pero este no fue el caso. El campo magnético, cerca del área donde se habían realizado las pruebas de desarrollo iniciales, era algo más débil que el campo magnético en el área donde realmente se estaban utilizando los torpedos. Y lo que estaba sucediendo ahora era que con este campo magnético mucho más fuerte, los torpedos estaban detonando cuando detectaban una perturbación en línea con su calibración, excepto que esta perturbación era mucho antes del objetivo, y con los campos más fuertes activando el detonador demasiado temprano, cuando funcionaban en absoluto, el torpedo simplemente rociaría el barco objetivo con agua de mar. Hacer funcionar el torpedo un poco más profundo permitiría en teoría que se acercara más, ya que la fuerza del campo total del barco disminuiría con la profundidad, pero nadie iba a configurar un Mark 14 para correr profundo nuevamente por un tiempo después de los incidentes anteriores en la guerra. 1 año y medio en el conflicto y con poco que mostrar por sus esfuerzos, los submarinistas estadounidenses estaban desactivando los detonadores por su propia cuenta en contra de las órdenes, con expertos de Ward saliendo y emitiendo informes que una vez más culpaban a las tripulaciones por no usar correctamente sus armas, a pesar de que estos mismos expertos cometían constantes errores en la configuración de los torpedos de los que se suponía que sabían todo, hasta el punto de que las tripulaciones de los submarinos tenían que corregir el trabajo de los expertos para evitar que el lanzamiento subsiguiente finalmente resultara en algo hundido, a saber, el submarino que acababa de lanzar el MK-14. A pesar de esto, del hecho de que las explosiones prematuras habían sido un problema conocido para Ward durante aproximadamente 3 años en este punto, pero por supuesto no podían permitirse perder la cara. Finalmente, casi 2 años después del inicio de la guerra, la realidad comenzó a calar una vez más, y las órdenes se filtraron a través de la flota para desactivar el detonador magnético Mark VI, con un último reacio, el contraalmirante Christie, finalmente siendo anulado por oficiales de mayor rango. ¿La razón de la negativa de Christie?
Bueno, él había estado en el equipo que ayudó a desarrollar el Mark VI y preferiría creer que todo su mando, a saber, las unidades de submarinos estadounidenses con base en Australia, estaba lleno de incompetencia absoluta, antes que admitir que podría, de alguna manera, posiblemente, haber cometido un error 2 décadas antes. Con el detonador principal desactivado y el problema de control de profundidad cercano a solucionarse, solo quedaba un problema restante. Un número bastante grande de torpedos ahora de hecho estaban alcanzando sus objetivos, pero no detonaban en absoluto. Esto no tenía sentido al principio porque el Mark XIV sí tenía un detonador de contacto de respaldo. ¿Es posible que este sistema también pueda estar fallando? Bueno, esa pregunta podría ser respondida en un detalle extremo y con un lenguaje muy colorido por la tripulación del United States Ship Tenosa, que se había encontrado con un barco ballenero japonés y había lanzado no menos de 15 torpedos contra él, logrando 13 impactos. Suficiente para hundir cualquier embarcación, especialmente un pequeño barco ballenero civil de 19.000 toneladas en el fondo del océano. En cambio, con solo un torpedo a su nombre, la tripulación simplemente escuchó clang tras estruendo mientras los fallos perforaban pequeños agujeros en su presa. El último arma a bordo fue llevada de vuelta al puerto, donde Ward informó diligentemente que, por supuesto, no había absolutamente nada malo con ella. Sin embargo, los oficiales de la Marina de los Estados Unidos se estaban sintiendo cada vez menos intimidados por la fanfarronería de Ward, y poco después se realizaron más pruebas en Pearl Harbor que incluyeron disparar torpedos a los acantilados cercanos, así como dejar caer cabezas de torpedo desde una grúa al suelo, con solo el detonador de contacto habilitado y, obviamente, sin ojiva. Lo que encontraron fue que en casi 3/4 de los casos, los impactos que golpearon perpendicularmente al objetivo, el ángulo ideal para el que se entrenaba a los comandantes de submarinos de los Estados Unidos, no explotaban. Sin embargo, también descubrieron que los impactos en un ángulo tendían a funcionar un poco más a menudo, por lo que se emitieron órdenes inmediatas para ir en contra del entrenamiento previo a la guerra e intentar apuntar los torpedos para golpear los objetivos en un ángulo. Esto mejoró de inmediato, pero los fallos seguían siendo un problema significativo. De vuelta en tierra, continuó la investigación adicional y lo que encontraron fue que el detonador de contacto era descendiente de una unidad más antigua que había mostrado problemas similares, pero a un nivel algo menor. Esto se debía a que, mientras podrías imaginar que un pasador de detonador debería estar en línea con la dirección de viaje del torpedo, en el caso de esta línea particular de detonadores de contacto, Bjoerd, en su infinita sabiduría, había decidido alinear el pasador a 90 grados con la línea de viaje del torpedo, de modo que cuando el torpedo se estrellaba contra un objetivo, la desaceleración forzaría el pasador hacia un lado contra su montaje. La fricción lo ralentizaría o lo detendría por completo hasta que la desaceleración terminara. Desafortunadamente, el fin de la desaceleración generalmente correspondía a que todo el mecanismo fuera destruido por la cabeza del torpedo al estrellarse de frente contra el casco del barco. El enfoque en ángulo tuvo cierto éxito porque el impacto se extendió durante un periodo ligeramente más largo y la dirección de viaje ahora estaba ligeramente más cerca de la línea de viaje del pasador de disparo, lo que redujo el nivel de fricción en el montaje y dio una posibilidad ligeramente mayor de que el dispositivo realmente funcionara. Aunque esto había sido un problema, como se mencionó anteriormente en el antiguo torpedo Mark X de 30 nudos, la oficina de ordenanza simplemente asumió que al usar el mismo resorte de montaje ligeramente más fuerte que finalmente habían utilizado para resolver el problema en el arma más antigua, el detonador funcionaría absolutamente bien a la velocidad de impacto de 46 nudos mucho más alta que el Mark XIV era capaz de alcanzar cuando se disparaba de cerca. La idea era que con un resorte más potente, el pasador viajaría a través y detonaría antes de que la desaceleración pudiera sujetarlo contra el lado de su montaje. No hace falta decir, y sorprendentemente estaban equivocados. Y no hace falta decir, si hubieran hecho algunas pruebas reales antes de la guerra, este problema, junto con todos los demás, también se habría detectado. Los maquinistas de Pearl Harbor idearon una solución a corto plazo reemplazando el percutor y otras partes relacionadas con él por copias que se hicieron de aluminio, el más ligero.
teniendo menos inercia y por lo tanto algo menos resistencia al movimiento lateral del resorte, incluso cuando estaban sometidos a una desaceleración de alta velocidad. En las armas de nueva construcción, Bigward adoptaría a regañadientes un detonador eléctrico que se activaba mediante un simple interruptor de bola. Pero el invierno de 1943 se aproximaba. Casi 2 años después del inicio de la guerra, y el Mark XIV finalmente estaba funcionando en su mayoría después de varios miles de torpedos y docenas de objetivos fallidos. Todavía quedaba el problema de los giroscopios defectuosos que a veces enviaban los torpedos girando de vuelta a los buques que los habían lanzado, y esto parece haber sido responsable de al menos 2 pérdidas de submarinos estadounidenses, así como de una serie de situaciones peligrosas y sustos bastante desagradables. Pero para ser justos, este era un problema que afectaba a más que solo el Mark XIV, e incluso aparecería ocasionalmente en muchas otras marinas durante la guerra, y por lo tanto, aunque este fallo en particular fue especialmente mortal, y aún más una vez que el Mark XIV realmente comenzaría a explotar, no era un fallo particular del Mark XIV. Ahora, sorprendentemente, una vez que un torpedo viajaba a una profundidad que se asemejaba a la correcta con un detonador que realmente funcionaba, el número de buques que fueron hundidos por submarinos estadounidenses comenzó a aumentar repentinamente. Ayudado por la introducción, admitidamente, de Torpex en una nueva forma de explosivo que fue nombrado bastante ingeniosamente Torpex porque era el explosivo de torpedo que resultó dar al torpedo un golpe aproximadamente 50% mayor que el que poseía su ojiva original de trinitrotolueno. De hecho, estos Mark XIV fijos lograrían hundir el barco de guerra más grande jamás hundido por un submarino cuando el United States Ship Archerfish envió al fondo al portaaviones Shenano más adelante en la guerra. Estas soluciones también se extenderían a otras armas. El torpedo aéreo Mark XIII, el Mark XV a bordo de los destructores estadounidenses y el Mark XVIII a bordo de los botes Petit se beneficiarían en diferentes grados de las soluciones que se habían llegado con el Mark XIV, ya que sus propios problemas provenían de fallos de diseño similares por parte de Worth. Irónicamente, la Marina de los Estados Unidos logró superar su cuello de botella de producción de torpedos al mismo tiempo que superó la mayoría de los problemas con el Mark XIV, por lo que al final de la guerra, enormes reservas del que quizás sea el torpedo más reelaborado en existencia simplemente estaban acumulándose. Mientras que el Mark XIV se mejoraría en el Mark XVI después de la guerra, utilizando una serie de características tomadas de los torpedos alemanes, quedaban tantos Mark XIV en stock que en realidad no abandonarían el servicio de la Marina de los Estados Unidos hasta principios de los años 80, aunque eran mucho una arma de segunda línea en ese punto, transformando este desastroso proyecto Bigward en el torpedo de mayor duración en la historia de la Marina de Estados Unidos. El Mark XIV y sus cuestionables capacidades en los primeros años de la guerra siguen siendo uno de los mayores, si bien algo menos conocidos. ¿Qué pasaría si de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un punto de cambio relativamente plausible? Verás, incluso un pequeño programa de pruebas de fuego en vivo en los primeros años 30 podría haber resultado en que la Marina de los Estados Unidos entrara en la guerra con un torpedo realmente funcional, en lugar de lo más parecido a navegar hasta un objetivo y levantar una bandera con la palabra Bang escrita en ella montada en un periscopio. Si este programa de pruebas de fuego en vivo hubiera ocurrido y se hubieran implementado soluciones, la Marina japonesa podría haberse encontrado con bastantes menos barcos incluso antes de las batallas de Coral Sea y Midway. Y aunque, de alguna manera, eso no cambiara las fuerzas disponibles para esas 2 batallas, el torpedo aéreo Mark III también fue afectado de manera similar por la maldición de Bigward, por lo que tanto el ineficaz ataque Devastator usando el Mark XIII al principio en Midway como el ataque submarino al crucero de batalla Kirishima por submarino, ambos podrían haber dado frutos. Aunque puede parecer fácil descartar la conducta de Bigward como simplemente ahorrar dinero en el periodo de entreguerras, su continua obstrucción a cualquier intento de resolver los problemas una vez que comenzó la guerra probablemente retrasó la elaboración e implementación de soluciones por una cantidad considerable de tiempo. Dependiendo de la fuente, esto se estima en al menos meses, posiblemente incluso hasta un año o más.
El costo en tiempo, esfuerzo y, por supuesto, vidas de los militares fallidos por sus armas, todo causado por este comportamiento prácticamente imperdonable de Björn, no puede pasarse por alto y definitivamente no debe ser olvidado.